Ahora les vamos a presentar a alguien que realmente no necesita ningún tipo de presentación. Además, él mismo spoileó ayer que hoy iba a venir acá y nosotros les compartimos su spoileo. Lo queremos muchísimo. Ya está con nosotros Víctor Hugo Morales. Gracias, Víctor Hugo, por venir hoy. Un placer. Muchas gracias. Para nosotros mí, también. Encantado estoy. Un placer. Víctor Hugo está presentando un libro que además hace juego con el momento histórico y hace juego con una fecha muy cercana. Se están por cumplir 50 años del último golpe de la última dictadura militar. Y él está presentando este libro que se llama Un ciudadano común en dictadura, editado por Sudamericana. Y realmente lo estuve leyendo, no lo terminé. Pero me gustan mucho algunas de las cosas que decís respecto de cómo toda esa cosa de la dictadura, bueno, vos hablas de la dictadura uruguaya, de los informes que tenía sobre vos la dictadura uruguaya, pero cómo todo eso todavía convive con nosotros, convive en nosotros y que algo tenemos que hacer con eso para, bueno, ver si avanzamos, ¿no? A mí lo que me importaba era justamente establecer los paralelos que hay entre los tiempos de la dictadura y el autoritarismo actual. Creo que se compadecen enormemente los comportamientos, lo que económicamente están haciendo, de la forma en que lo llevan a cabo, el sometimiento que han conseguido de buena parte de la población, la batalla cultural perdida, por lo menos en mi interpretación de todos estos años, que han determinado vituperar al Estado, quitárselo poco a poco. Estoy muy indignado con esto de Transcéner ahora, la forma en que están regalando un bien que el año pasado dio ganancias, ustedes lo saben, ganancias que ahora se van a transferir a los privados que compren a precio vil, nada menos que Transcéner. Me parece que esto tiene que ver justamente con los propósitos que tenía la dictadura, pero además está el evidente fascismo con el que se comportan. Ustedes estuvieron haciendo un análisis al que asistí con mucho placer, porque marcan una realidad que se compadece perfectamente con eso que algunos no se animan a llamar directamente fascismo. Yo sí creo que estamos viviendo una sensación, percibimos algo que se compadece totalmente con los tiempos de la dictadura. Por eso, siendo los 50 años, yo viví también la dictadura de la Argentina, yo vine en el año 81, o sea que lo que marco ahí es mi intención de que no perdamos de vista que todo lo que la dictadura hizo ahora revive en este estilo de gobernar que tiene el grupo de las corporaciones que son las que mandan, con Milei a cargo de la presidencia. Buena parte del libro lo estructurás sobre la base de un informe de la dictadura uruguaya sobre vos mismo. Sí. El expediente Víctor Hugo, podría decirse. ¿Cómo accediste a ese expediente? Lo busqué, mira, se lo pedí a la difunta Correa, justamente el sábado voy de visita a San Juan, porque me estaban atacando mal en determinado momento y yo necesitaba, buscaba fundamentalmente las veces que me habían llevado a declarar a los cuarteles. No lo había pasado bien, no porque me torturaran ni nada por el estilo, pero sí por el miedo que te provoca que te lleven de las narinas a hacer declaraciones por alguna cosa que dijiste, por algo que pasó. Yo buscaba que en los cuarteles tenía que haber, en los libros de entrada, algo que mostrara que me habían llevado en esas ocasiones. Pero me dio algo mucho mejor. Yo hablé con Rafael Michelini, el hijo de Selmar Michelini, que fuera asesinado aquí en la Argentina, diputado, senador, y él empezó a buscar, y el ministro Eduardo Bonomi, ministro del Interior en aquel momento, encontró el archivo que habían escrito de mí en la dictadura, la inteligencia del ejército, desde 1973 hasta 1986, porque una cosa que sucedió tanto en Argentina como en Uruguay es que el fenómeno de la inteligencia que tenían los militares se prolongó también en los tiempos de la democracia. Entonces, cuando me entregaron ese material, pude saber que mi temor de aquel momento, por cosas que no son demasiado significativas en el momento en que lo haces, todos cometemos travesuras contra los autoritarismos. En los tiempos de la dictadura yo hice varias cosas que motivaban que ellos escribieran que yo era comunista, eso está a cada rato dicho en los informes que tenían, le di la palabra a exiliados
que estaban en Venezuela en aquel momento y conseguí que pudieran cantar por lo menos en los micrófonos contra la dictadura uruguaya, y a la vuelta es una de las veces que me llevaron a los cuarteles. También la campaña que había hecho por la concurrencia de Uruguay, imagínate en dictadura lo que eso significa, a los Juegos Olímpicos comunistas, a los Juegos Olímpicos de Moscú. Haber hecho todo eso y algunas cosas más, que eran simplemente, podríamos decir hasta travesuras, cosas que uno hace en el micrófono pensando que no va a pasar nada, pero vos sabés que se van acumulando. Y me pasaban cosas, me prohibió la Asociación de Fútbol, cosa que no se podía hacer sin el acuerdo con la dictadura. Estuve preso por una pelea cualunque que se produjo en un partido de fútbol, de los que, en todo caso, un juez te tiene que decir, vaya y pórtese bien, un pedazo de grandote. Y todo eso conformaba un panorama muy interesante para mostrar cómo estaban vigilando a alguien que era un relator deportivo. En aquel momento yo no tenía demasiada actividad que no fuera la del relato deportivo. Y sin embargo estaban muy atentos a todo lo que manifestaba. Y a mí me pareció que era interesante también plasmarlo en el libro, en el que el propósito fundamental es hablar de la dictadura, del comportamiento que existe en ese tiempo con el ciudadano común. No, yo no era exactamente un ciudadano común, pero sí pensaba en lo que ocurría con los ciudadanos comunes, el comportamiento que tenían, el autoritarismo que, como ahora ocurre, se transfiere también al mundo empresario, al mundo de las personas, porque no es solamente el autoritarismo de Milei y de las personas que lo rodean, sino que hay todo un sistema de poder que llamamos poder mediático o el poder económico, que se lleva por delante permanentemente en nuestras vidas y que promueve acciones muy indecorosas que tenés que sobrellevar. Eso para mí es fascismo, cuando hay una gran incomodidad con lo que vos tenés que soportar y no tenés más remedio que hacerlo. Mira, voy a leer dos pedacitos de los informes de inteligencia sobre vos, los que abren el libro. 1980, dice el informe de inteligencia, desde años atrás tiene un programa de hora y media, hora 25. En el mismo deploró durante meses que la política se inmiscuya en el deporte, abogando por la concurrencia de Uruguay a las Olimpiadas de Moscú. Y el otro dice, como periodista se inició en diarios izquierdistas, ver sus antecedentes. Uno de los más célebres, el famoso 9 de febrero, dirigido por el espía comunista Luis Michelini. ¿Te imaginas que esto tiene reflejo en la actualidad? Digo, que hay informes de inteligencia sobre todos nosotros. Sí, los hay. ¿De este calibre? Sí. Que seguramente peores todavía, porque ahora tienen como más entrenamiento para eso. Fíjate que el único presupuesto que aumentó en la política de Milei es la CIDE. Todo lo demás se fue para abajo, la educación, la cultura, la tecnología, etcétera. Y sin embargo la CIDE tiene un presupuesto altísimo para poder vigilar comportamientos. Saben quiénes somos, eso lo tienen definido, lo van redondeando y esperan que hagamos algo. Que nuestro comportamiento nos lleve en algún momento a cometer un desliz, un error, y entonces aplican todo ese poder que ellos han ido construyendo, sabiendo de vos lo que vos no sabés que ellos saben. ¡Qué miedo! Sí, da mucho miedo. ¿Qué te pasó cuando leíste esto? Que vos sospechabas que existía, pero me imagino que confrontarte con esto debe haber sido fuerte. Cuando yo salí de Uruguay, lo hice corriendo mucho riesgo por un año de contrato aquí porque quería salir de Uruguay. No porque pensara que corría riesgo mi vida, pero sí mi profesión. Yo tenía una vida muy destacada desde el punto de vista profesional, en el relato deportivo, en televisión, y pensaba que todo eso en algún momento lo iban a cortar porque lo que iban haciendo estaba en camino de que eso sucediera. Empecé a tener miedo, empecé a preocuparme y a sentir que me miraban, pero yo no tenía esas pruebas, por supuesto. Eso apareció 30 años después, más de 30 años después. Yo supe que efectivamente mi temor estaba plenamente justificado y por eso me vine a la Argentina. Cuando encontré todo esto me pareció que era una manera de explicar también algo que en Uruguay no siempre se entendió, porque me había venido en pleno éxito a algo que era una aventura, un contrato por un año, a competir nada menos que con José María Muñoz. Las cosas salieron bastante bien. Han pasado ya más de 40 años y estoy muy agradecido a la vida, pero en aquel momento yo corrí esa aventura porque el temor me había ganado mucho terreno y esto ratifica por qué yo estaba preocupado. Claro. Vos decís, y sin ningún reparo, estamos viviendo en un régimen fascista.
Y alguien puede escucharte y decir, pero ¿por qué dice eso Víctor Hugo? Él todos los días dice lo que piensa sobre el gobierno de Javier Milei, no tiene ninguna consecuencia directa, hay manifestaciones, hay libertad de prensa, no hay, como había en esa época, desaparecidos, presos políticos. ¿Por qué decís vos que esto es Cuando hay fascismo? una concentración de poder como la que se da hoy día en la Argentina y vos tenés que someterte, tenés que jugar al compás de ellos y no tenés salidas, no alcanza con lo que vos puedas decir en un micrófono, porque eso hasta en la dictadura, como yo lo hacía evidentemente, más o menos siempre lo podés hacer. Lo que ocurre es el grado de indefensión en el que caemos frente al cinismo con el que se comportan, a las mentiras que nos dicen y a las medidas que han tomado totalmente antipopulares contra el pueblo trabajador, etcétera. Es fascismo lo de Adorni, pensando que efectivamente él tiene derecho a comportarse como ha sucedido, y que no ocurra nada con él. Mañana la vida de Adorni va a ser la misma, y dentro de 15 días y dentro de un año, igual esto va a pasar. Cuando lo consiguen es porque vos estás frente a un poder que se lleva todo por delante, y para mí eso es un comportamiento fascista. Cuando vos tenés miedo de lo que la CIDE está investigando en estos momentos de cada uno de nosotros, cuando se corresponden los comportamientos mediáticos. Yo no quiero entrar en un tema que es muy largo y muy caro a mi vida, que es lo que a mí me sucede con la persecución que personalmente padezco de los medios de comunicación más dominantes, que no es necesario decir todo lo que me han hecho y todo lo que me han agredido y todo lo que me han atacado. Yo considero que ese es un comportamiento que se desprende claramente de una actitud fascista con la que tenemos que convivir. Bueno, la persecución sobre vos no es solo discursiva y pública, es también judicial, ¿no? Sí, es sí, en sí, toda la línea, digamos. tengo todavía cuentas pendientes que no se han resuelto, denuncias por agravios e injurias Por mostrar un de partido la de persona fútbol. más poderosa del país, que es Héctor Mañeto, para citar algo. Cada poco tiempo aparece algo que es ofensivo, que contiene mentiras. Hace poco también el diario La Nación, hace poco, una semana creo que hace de esto. Y yo juzgo que es un posicionamiento de gran impunidad el que sienten los sectores dominantes, esta minoría, este pequeño grupo de personas, que el 1% es dueño del 10% de las riquezas del país, el 10% del 60% del país, y el 54% que integramos nosotros tiene solamente el 4% de lo que son los beneficios que puede dar la República Argentina. Y que vos te lo tengas que bancar, que puedan sacar adelante una ley como la reforma laboral, y que lo hagan con aspecto democrático, porque lo consiguen de esa manera, cuando vos sabés que es un verdadero insulto a todo lo que es el mundo del trabajo, a todas las conquistas que ha tenido la Argentina, y no solo la Argentina, sino el mundo entero. Y lo pueden hacer, es porque tienen todo bajo control. Cuando tienen todo bajo control y vos sentís que no podés hacer nada, ni el trabajador de FATE, ni yo con lo que digo, ni ustedes con ese despliegue que hicieron en la primera hora del programa, es porque estás demasiado sujeto a ese poder. Yo me permito llamarlo fascismo. No necesito que haya cuestiones físicas en lo que, aunque las hay también, o por lo menos hay agravios, etcétera, que se desprenden de ese comportamiento general que toman hasta los seguidores de Milei. Todo lo que pasa en las redes sociales, todo lo que pueden insultar, todo lo que pueden arruinar la vida de las personas, todo lo que llevan adelante para que determinadas personas, una esté presa, Cristina Fernández de Kirchner, otras se han tenido que dejar, bueno, continúa preso Milagro Sala, y todo esto compone lo que a partir de 2015 fue otro país. En 2015 tenemos un corte tajante. Ahí teníamos un país que era demasiado distinto, bello, diría yo, comparado con el que nació con el macrismo, cuando empieza a desenrajarse sobre nosotros todo ese comportamiento fascista. ¿Y sos optimista en algún punto respecto de cuál va a ser el rumbo del país? A esos los pierde la impunidad. Esto que hizo Adorni es una demostración de que ya no se dan cuenta. La impunidad que tienen los medios de comunicación, que
a la pasada he mencionado, la que siente que tiene la derecha gobernante, la impunidad de los sectores empresarios, que son verdaderamente los que motivaron esta reforma laboral. Ahora sacaron un comunicado contra Milei porque les toca a ellos, que como a veces pierde la cabeza, si la tiene, les diga lo que Don Chatarrini, cosas por el estilo, a personajes muy fuertes como Roca, Madanes Quintanilla, etcétera. Y sacan un comunicado preocupados porque los atacan a ellos. ¿Por qué no lo hicieron durante estos 2 años y medio en el cual estuvieron refrendando todos los comportamientos económicos de Milei que fueron contra el trabajador, contra la ciencia, contra la docencia, contra la educación, contra la salud? Han hecho todo en contra de la gente y les ha ido muy bien. ¿Por qué les va muy bien? Porque tienen un inmenso poder. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Abrazarnos con el Garrahan, salir corriendo a la plaza en el momento en que algunos derechos son otra vez atacados y vulnerados, y poco más. Hay una gran indefensión que termina en una especie de sometimiento que han conseguido de la población en la Argentina. Tenemos espasmos para reaccionar, pero no una continuidad en el esfuerzo para refutar lo que está pasando en estos momentos con un poder demencial, porque estos tipos no están bien de la cabeza. Estas personas están haciendo mucho daño, esta asociación de quien preside el país con Trump, esta recurrencia a los valores de la guerra y poder hacerlo tan tranquilamente como lo hace sin que pase nada y sin que haga prácticamente reproches, es indefensión. Y esto para mí es la conclusión de un tiempo fascista otra vez. Vos viviste el regreso de la democracia en la Argentina, esa primavera democrática, el juicio de las juntas. Después ya las políticas de memoria, verdad y justicia del kirchnerismo. Y ahora este gobierno que se burla un poco de la fecha del 24 de marzo. Bueno, eso es fascismo. Que puedan hacer esto con una historia tan dolorosa como la que le tocó vivir a la Argentina, en tiempos en los cuales aparece ahora lo de la perla, que hemos sabido, que viene a ratificar si hacía falta con un elemento nuevo todo lo que siempre hemos sabido, y que ellos lo traten con ese desprecio, que se rían, que reivindiquen el genocidio y que reivindiquen a la dictadura, y que Videla y demás se conviertan para ellos en personajes potables, mejores que las clases políticas que vinieron después a tratar de arreglar el desastre de los genocidas. A mí me parece que es un comportamiento que ellos sienten un poder tan grande que todos se lo pueden llevar por delante y llevarlo a cabo. Te iba a preguntar, ¿frente a qué sociedad te parece que estamos? ¿Es una sociedad que sintoniza en su mayoría con esto que plantea Milei? ¿O todavía la Argentina es aquella que celebró la película del juicio de las juntas? No me acuerdo ahora. Sí, 1985, Argentina 1985. La historia oficial. No, la 1985 la nueva, sí. Que ahí se llenaron los cines, la gente aplaudía cuando terminaba la película. ¿Es esa la sociedad argentina? ¿Es la que apoya a Milei? ¿Cuál es la sociedad en este momento? Es una sociedad de derecha en un 50% mínimo. Quizás el núcleo fuerte sea un 30 o un 35%, pero los que fluctúan son las víctimas de la batalla cultural. Para el que es de derecha de toda la vida no necesitas batalla cultural porque piensa desde siempre así. Pero hay un sector de un 25, un 30, un 40% quizás, que fluctúa y que es obediente a las pautas de esa batalla cultural que han ganado los que están contra el Estado, los que están contra el gasto social, los que están contra los sectores vulnerables, porque no quieren que se los ayude de ninguna manera. Yo creo que tenemos una sociedad que se ha derechizado muchísimo, acaso como en el mundo ha ocurrido, y que queda un núcleo fuerte de izquierda, que es del 30 al 35%, que está esperando ver qué ocurre con la economía de Milei y que si efectivamente todo se derrumba, como siempre ocurre con los gobiernos neoliberales, dé otra vez el salto necesario para que venga alguien a reparar, cosa que será más difícil que nunca porque ellos han establecido pautas para el futuro de un neto dominio de la derecha. En la justicia, vos no tenés justicia, eso es fascismo. En el periodismo, ya no hay periodismo que pueda manejarse con plena libertad.
Nosotros somos minorías del periodismo que realmente domina la escena. Entonces, con los ricos determinando que los pobres no tengan derecho ni a la protesta, porque van a ser inmediatamente reprimidos. Otra expresión de fascismo. ¿Cómo que no podés protestar porque te va mal? Porque te dan a los jubilados un bono que es el mismo desde marzo del 2023 en adelante. No hay derecho a ir al Congreso, a hacerles saber a los diputados y a los senadores lo mal que lo está pasando el pueblo, y te reprimen. Y te reprimen a las personas con discapacidad y las arrojan al piso y la violentan y no pasa nada. Solamente tenemos el caso extremo de Pablo Grillo, al que le deseo mañana un abrazo muy grande de todos a las 5 de la tarde en el Congreso, porque estuvo al borde de la muerte, porque ya fue el colmo de lo que venía sucediendo, pero entre Pablo Grillo y el que perdió, el señor que perdió el ojo, también en estas confrontaciones con la policía, y las palizas que le han dado a tantas personas, golpeándolas, arrastrándolas por el piso, porque solamente quisieron hacer uso de su derecho a la protesta, todo esto configura lo que me permito denominar un tiempo fascista. Gracias, Víctor Hugo. Ustedes, muchas gracias. qué amables. Un gran placer. Bueno, les volvemos a recomendar Un ciudadano común en dictadura. Víctor Hugo Morales publicó Sudamericana. Una reflexión muy interesante para entender cómo resuena todavía hoy esta historia que atravesamos no hace tanto. Muchas gracias, Gracias, por venir. maestro. Un Gracias. placer.